Bueno, no es noticia la cuestión de la pandemia, los números que ayer nuevamente alertaron, prácticamente 40 personas fallecidas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, hubo algunas especificaciones por parte de las autoridades respecto a, por ejemplo, las personas que han fallecido con ese diagnóstico. ¿Qué pasa con los ingresos a CTI? Bueno, ¿cuál es la situación epidemiológica actual con la ola de COVID, sobre todo con Omicron, pero también aparentemente está circulando Delta? ¿Quiénes llegan a los centros de cuidados intensivos? ¿Qué pasa también con la reinfección por Omicron? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas y por supuesto los vamos a seguir leyendo a través de las redes sociales, de nuestro WhatsApp, con todas esas dudas que puedan tener, con el epidemiólogo Juan Gil, ex integrante del GACH, además y director del Sistema de Información de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Pero hoy nos queremos enfocar en el área epidemiológica. Gil, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, algunos temas los hemos venido manejando, sobre todo a lo largo de esta última semana, con esos informes que brinda tanto el SINAE como el Ministerio de Salud Pública. ¿En qué situación estamos? Se lo pregunto así porque a fines de año, ya en realidad sobre noviembre, se manejaba la posibilidad del ingreso de Omicron a nuestro país. Eso disparó los casos positivos. En las últimas semanas tuvimos un récord para esta época de fallecidos con ese diagnóstico también. ¿A qué nos estamos enfrentando el día de hoy? Bueno, eso que a fin de año se veía que se venía, se vino y nos comportamos como cualquiera de los otros países en los cuales ingresó Omicron. Evidentemente por la mayor transmisibilidad que tiene esta variante hizo que los casos aumentaran de forma exponencial, efectivamente, pero eso también mostró y se acompañó, como no ocurrió tampoco en otros lados, con ese acompañamiento de un aumento en la morbilidad o mortalidad asociada como se había visto en olas precedentes. El famoso desacople. El famoso desacople entre la gravedad o mortalidad y la frecuencia de los casos nuevos o la incidencia. Entonces, eso evidentemente habla de que puede haber distintas hipótesis, ¿no? Es decir, no solamente que esta variante sea menos agresiva, por más que sea más transmisible, sea menos agresiva, pero también nos toma en una población con una alta tasa de vacunación, con una vacuna que se ha visto eficaz para prevenir la enfermedad grave y la mortalidad, no tanto con respecto al contagio, pero sí frente a eso. Y eso evidentemente hizo de que no se respondiera o que no estuviéramos respondiendo como en la ola precedente. Obviamente que se ha visto, y ahora apunto un poco a esa segunda parte de la pregunta, ¿por qué? Porque si nosotros monitoreamos los casos de COVID en las áreas de internación, se ha visto efectivamente un incremento de los pacientes internados con COVID, tanto en ingresos en cuidados moderados como en cuidados intensivos. Pero eso se ve, y la gran diferencia es que el ingreso no es por COVID, básicamente, y esto que decían, que comentaban recién, cerca o del entorno del 50% de los pacientes que están hoy en CTI, su causa de ingreso no fue el COVID, obviamente, pero ¿qué pasa? Adentro del hospital lo que se ve es lo mismo que está pasando fuera del hospital. Entonces, si tenemos muchísimos casos fuera, es evidente que, siguiendo un poco ¿Pero qué pasa? ¿Se contagian adentro del CTI? No. Ver la internación. No. ¿Ingresan ya con un diagnóstico? Ingresan contagiados. Ahora, digo, porque hablamos de ese desacople, sí, pero y más allá que ese 50% ingrese por otras causas a CTI, ¿se ve agravado su cuadro por el diagnóstico positivo? Esa sería la pregunta, porque digo, es horrible tal vez de la manera que lo puedo llegar a plantear, pero digo, ¿eran personas que inevitablemente iban a tener ese desenlace o el COVID acelera ese proceso? Bueno, yo creo que ambas. Yo creo que si nosotros comparamos, digo esto por un tema cuantitativo, ¿no? Si nosotros, para saber si tenemos un exceso de internación debido a COVID, tenemos que comparar en esta misma época del año cómo se comporta la tasa o el porcentaje de ocupación respecto a periodos similares de iguales características en años precedentes. Hoy por hoy no tenemos un aumento, el porcentaje de ocupación, si bien no conozco el porcentaje de ocupación de todo el país, pero bajo el supuesto de que ACE es representativo y yo tengo acceso a los datos de ACE, hoy rondamos un entorno de ocupación del 60% en cuidados moderados de adultos y en el entorno de un 70% de internaciones en cuidados intensivos.
Eso son cifras habituales de internación. Es decir, que por más que hayamos visto que esa curva de pacientes con COVID se haya aumentado en internación, no responde directamente a un mayor agravio en ese sentido. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente sí se espera que si un paciente con comorbilidades que no ingresa por COVID, pero que eventualmente en la sumatoria de eventos biológicos y médicos de su patología, obviamente que la presencia del COVID en ese contexto seguramente pueda agravar. Para bajarlo a tierra, eso quiere decir, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito, ingreso al CTI por el accidente de tránsito, pero cuando ingreso por protocolo se me hace el test y resulta que tengo COVID positivo, pero que no tiene ninguna vinculación con mi ingreso. ¿Sería bajado a tierra un caso así? Porque quizás se ve más claro que de repente, como dice Maggie, si es alguien que ingresa por complicaciones propias que no son un factor externo. Ahí creo que es que entra el terreno más gris. Ahí es donde entra el gris, pero obviamente esa persona que sufre el accidente, si es una persona sana, seguramente el COVID quizás no le impacte tanto como una persona que además de haber sufrido eso, tenga factores predisponentes o que la presencia de COVID en su organismo ayude a que se complique más su estado de salud. Creo que la duda de la mayoría es, ¿tenemos que preocuparnos por el nivel de fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2? La lectura de eso justamente apunta a decir, está falleciendo personas con COVID y no sabemos en qué proporción debido al COVID. ¿Por qué? Porque una vez que interaccionan distintos factores de riesgo dentro de un mismo individuo, no sabemos cuánto es lo ponderado a cada una de las cosas. Obviamente, y esto sí es muy importante decirlo, es que en el entorno del 50% de los pacientes que ingresan a CTI son personas no vacunadas, ¿sí? Y de distintas edades. ¿70? 50%. En el entorno del 50%, aproximadamente la mayoría, son un poco por encima de ese 50%, pero la mayoría son personas no vacunadas o incompletamente vacunados. Eso incluye a los incompletos. Es decir, tenemos de esas tres categorías, ¿no? Las personas que no se vacunaron, que no reciben ninguna dosis de ninguna de las vacunas ofrecidas, otras personas que han optado por recibir las 2 dosis iniciales de Sinovac, pero no han querido darse el refuerzo correspondiente y en el plazo correspondiente, otras personas que han recibido solamente 2 dosis de Pfizer y otras con esquema completo. Es decir, tenemos de la variante, pero dentro de esa variante, dentro de esa variedad, tenemos en su mayoría los que sí ingresan con COVID y que tienen ese peor desenlace de alguna forma, son las personas no vacunadas. Obviamente que las personas que tienen sí otras comorbilidades, por más que estén con el esquema completo, pero personas añosas y con comorbilidades que sabemos, también a veces llevan un desenlace no favorable, pero no es la mayoría. Claro. Doctor, me parece importante entonces aprovechar esto para aquellas personas que dicen, no, esta es suavecita, esta es como una gripecita, más vale me la agarro ahora, porque es un comentario que sobrevuela, ¿no? Uno lo escucha frecuentemente. ¿Qué se le puede decir a esas personas que tienen ese concepto de Omicron? Yo creo que dos cosas. Primero, la gripe no es una entidad muy... Es también una virosis que mata gente todos los años. Lo que pasa es que no conocemos, no se difunden como se ha hecho ahora. Es verdad que Omicron, desde el punto de vista de su sintomatología, presenta un cuadro bastante más leve y más del área respiratoria alta, es decir, que como tiene menor tropismo por el tracto inferior respiratorio... Tipo pulmones. Hace que la mayoría de la sintomatología sea alta, como un resfriado común, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, etc., ¿no? Pero sí, efectivamente, si nosotros estamos en un escenario... entonces, acá lo que tenemos que ver es, hay que tomar esto evidentemente como una transición. Estamos en un escenario epidemiológico de transición, eso no cabe duda. ¿Vendrán nuevas variantes? No lo sabemos. Subvariantes, como se está hablando ahora de esta BA2, bueno, sí, quizás,
¿Por qué? Porque el virus tiene esa capacidad rápida de mutar y de variar en ese sentido. Ahora, ¿cuánto y en qué medida podemos nosotros predecir en esos términos? No sabemos decir. Lo que sí tenemos que tomarlo esto, evidentemente, es mantener el esquema de protección, porque las vacunas nos han sacado de todas las epidemias, eso básicamente es así históricamente. Por otra parte, mantener las medidas dentro de lo posible, ¿no? Porque en realidad el tapabocas en realidad nos va a proteger, por ejemplo, de cualquier infección respiratoria, no solamente del COVID. Y en cuanto a la recomendación, yo no recomendaría, nadie sería recomendable que te expongas adrede para protegerte. Sí estamos viendo que evidentemente el desenlace es más benigno en esos términos. Pero yo parto del supuesto de que estamos también sobre una gran población vacunada y la mayoría de las personas que se han infectado son personas que, si vemos las proporciones, son personas que están vacunadas. Entonces, eso de la menor gravedad yo creo que es relativo también porque tenemos un efecto de base que nos protege, que no es lo mismo que pasó tampoco cuando en la ola precedente, con la P1, que nos agarró con una población no vacunada. Entonces, ¿cuánto es el efecto de protección de cada cosa o de benevolencia de esta otra variante? Es difícil de precisar en el sentido. Me empiezan a surgir varias preguntas en torno a todo lo que está señalando. Por ejemplo, la aparición de BA2, de hecho, un ciudadano argentino que arribó a su país, proveniente de Uruguay, le dio el test positivo, se detectó que era esta variante. ¿Está circulando ya en nuestro país la BA2? Y bueno, se presume que sí. Porque... Y justo es la silenciosa, sigilosa. ¿Y sobre eso qué características tiene? Digo, más allá que como pasó con Omicron, explotaron los casos, era evidente que estaba acá, BA2 es probable que esté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta variante que desde la OMS y algunos expertos también han señalado que no aparenta ser tan virulenta, pero sin embargo puede extender esta ola de Omicron? Lo que pasa es que son mecanismos, evidentemente todas estas variantes son mecanismos del propio virus por permanecer. Entonces, no tenemos evidencia interna, lo único que se sabe es un poco de evidencia a partir de un par de estudios que se publicaron en Dinamarca y Reino Unido, que aparentemente sería un poquito más transmisible aún. Más contagiosa todavía que Omicron. Sí, exacto, que su versión que conocemos y que normalmente tenemos acá, la 1. Y desde el punto de vista de la sintomatología y gravedad, muy similar. Entonces, pero no tenemos evidencia. Esto es simplemente con estudios o datos preliminares de un par de estudios que nos han llegado. Esto hace que cuanto más transmisible o contagiosa sea la variante que ingresa, la desplaza más rápidamente. Nosotros nos llevó quizás 3 meses desplazar Delta por Omicron, que era a su vez más contagiosa. Bueno, con estas características, aparentemente, por allá arriba, en aquellos países, estaría ya desplazando y estarían en algunos escenarios de 50 y 50. Nosotros no sabemos porque para dar esa respuesta tendrés que tener secuenciado los casos específicos y eso siempre estamos mirando con 15 a 20 días de retraso. Pero se sigue haciendo por parte del Pasteur, ¿no? Sí, sí. Pero por algo se llama silenciosa o sigilosa. ¿Nos explica un poco sobre eso? Eso es un concepto que aparentemente, no tengo evidencia como para poder afirmarlo, pero aparentemente esquivaría su detección por el test de PCR. Entonces, por eso es que dice... Cuesta detectarlo más con lo que habitualmente conocemos como el test que... Y con antígeno menos todavía, me imagino. No, por eso digo, eso es muy preliminar. Y lo que se dice... Y por eso yo en este sentido no estoy afirmando nada, estoy simplemente transmitiendo lo que se aproxima, por lo menos con estos datos desde fuera. Claro, el tema también... Digo, ¿por qué se le llama sigilosa o silenciosa? Exacto, por esa dificultad. Lo que a mí también quisiera transmitir es capaz que un poco el sentimiento de todos, que uno dice, bueno, la P1,
La Delta. La Delta venimos a Omicron. Vamos, parece, bajando con Omicron y ahora aparece la BA2. Como que da esa sensación de, es el cuento de nunca acabar, porque por un lado tenés información de quienes dicen está pasando endemia, Omicron puede llegar a ser la salvación, entre comillas, pero por otro lado parece que cada vez que vemos la luz al final del túnel, aparece otra variante de costado. ¿Qué podemos decir ante eso? Yo soy optimista, porque en el sentido de que, ya como les decía hoy, yo creo que estamos efectivamente en un momento de transición. ¿Por qué? Por esto que estamos observando. Esto es evidente que siguen porque es el mecanismo justamente de... Lo que pasa es que mientras sigamos midiendo, vamos a seguir detectando. Entonces, acá lo que tenemos que empezar a hacer, esto ya lo hablábamos sobre fin de año, cuando se venía la entrada de Omicron, me parecía, bueno, se nos viene de vuelta, arrancamos, ponemos el cronómetro en cero y arrancamos, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? Otra vez la noche. Sí, bueno, está. Evidentemente, tenemos que empezar a convivir con esta situación. Convivir con esta situación no quiere decir que estemos entrando en endemia, porque endemia es un concepto epidemiológico de una fase que para uno poder hacer diagnóstico de que estamos en endemia, tenemos que esperar que pasen 2 o 3 años y que se repita frecuencia similar año a año con respecto a esto. Sí, obviamente es que es como un periodo, es como una fase de estabilización, cuando la frecuencia pasa a oscilar entre entornos que son normales o esperables para una determinada infección en determinados momentos del año, pero que, ahora, no podemos estar hablando de que estemos en endemia cuando tenemos una prevalencia de 10.000 casos por día, nuevos casos por día, cuando no sabemos si eso efectivamente va a ser lo que nos va a pasar en determinado momento. Sí de transición, sí que podríamos estar entrando en fase endémica, pero recién con ingresando. esta capacidad, claro, pero con esta capacidad de mutar y de variar, es como... genera muchísima incertidumbre. ¿Es esperable, en base a la consulta de Vero, que pueda llegar una variante de las características de P1, teniendo en cuenta que ya hay gran parte de la población que está vacunada? Bueno, a ver, en su capacidad, yo no soy... Sé que es un virus nuevo, que ha mutado de todas las... ¿no? Claro, yo ahí tengo bastante menos experiencia porque esto es más del área de la virología lo que sí, y esto es una impresión que de alguna forma también se ha venido diciendo y que se ha expresado, es que a medida que aumenta el número de mutaciones, o sea, esta variante presentó un número de mutaciones mucho más alto que las previas y en un número alto, Omicron. cercano a 40, sí, Omicron. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta el número de mutaciones, lo que tiene que... hay muchísimas variantes que se van generando. Algunas logran desarrollarse y adquirir la capacidad de contagio y las características del virus, y otras no. Todas esas modificaciones que se generan, pero que no hacen viable la permanencia del virus, se van desechando en su carrera natural. Eso no nos enteramos. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Hay un concepto de que a determinado nivel ya pasa a no ser viable el desarrollo del virus. Y bueno, capaz que estamos en un momento de la evolución de ese virus que hace que las nuevas variantes pasen a no ser viables. Claro. Pero es una cosa que no lo podemos afirmar. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo ve los cambios que se han instalado con respecto a las cuarentenas, con respecto a los testeos? Y ya le pido ampliarlo en línea a lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, Francia, que acaba de relajar las medidas en base a una incipiente baja de los contagios, también Dinamarca. ¿Cómo lo ve? Y bueno... Es el mecanismo, yo creo que es un poco el mecanismo de adaptación ya de las sociedades. Porque, ¿qué pasa? Cuando vemos que esto se contagia gente, y ustedes nos ha pasado ahí el cartelito aquel que pasaba a inicios de enero, si no tenés un amigo con COVID es porque no tenés amigos, fue literal, fue mi hija que tiene 17 años, que salió 2 o 3 días y el 7 de enero estaba con COVID, o sea, fue una cosa... Entonces, cuando vemos que esto pasa así, pero que no repercute en la gravedad de la enfermedad, porque acá es el concepto que quizás tenemos que ver. Decir, bueno, a ver, esto del concepto, bueno, pero esto pasa a ser un resfriado común. El coronavirus existía como virus antes de esto, ¿eh? O sea, en otras...
que generaban enfermedades respiratorias que no los teníamos. Entonces, esto hace que si nos empezamos por ejemplo, ¿no? En esto que estamos atravesando ahora, vemos que hay muchos pacientes, que aumentó el número de pacientes con COVID en cuidados moderados, pero que no varía la tasa global de ocupación respecto a otras épocas. Y lo mismo pasa para CTI. No hay un aumento, un exceso de enfermedad o de mortalidad debido a... Bueno, tenemos que empezar a entrar en una etapa donde debamos poder relajarnos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso necesariamente va a venir. ¿Por qué? Porque llega un momento que también todo el exceso de medidas y el exceso de... empieza a generar también otros problemas, como todos sabemos que han generado a lo largo de toda esta pandemia. Y bueno, y ahí empieza el balance entre el riesgo y el beneficio de una cosa y de otra. ¿La tercera dosis todavía no se está cubriendo? Y bueno, creemos todos que estamos en periodo de garantía. Se habla más o menos ese periodo de garantía, porque, por decirlo de una forma, por 6 meses estamos aproximadamente... Yo me la di en agosto, por ejemplo. Estamos aproximadamente... Estoy ahí. ¿Pero por qué? Porque lo que Claro. se mide es la evolución o la caída de los anticuerpos en términos, que es una medición indirecta. No sabemos cuánto, porque capaz que un mismo nivel o titulación de anticuerpos entre ustedes dos, capaz que en una y otra genera protección distinta, pero es una medición indirecta y sabemos que aproximadamente por ese tiempo se está relativamente cubierto respecto a eso. Gil, muchas gracias No, por por acompañarnos. favor. Quedan infinidad de Estaríamos cosas hasta más, mañana ¿no? preguntando. Pero bueno, es el tiempo que tenemos. Seguramente, como dice Vero, siempre a cuenta de otra invitación que nos pueda seguir acompañando. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy No, por amable. Era gracias. Juan Gil, epidemiólogo, respondiendo muchísimas consultas acerca de lo que es esta variante Omicron y la realidad sanitaria de nuestro país. Tenemos que compartir rapidito una pausa. Al regreso, mucha más información. Ayer puse tu mano en la mía.